Hola, bienvenido a Más Allá del Dinero. El día de hoy vamos a platicar de un texto publicado en la revista Línea Sur de Ecuador. El texto fue publicado en el año 2018 y corresponde al autor Jaime Stay. El texto se llama Crisis, cambios estructurales y reformas insuficientes en el sistema mundial. Y básicamente lo que nos va a hablar este texto es que nos va a tratar de presentar un panorama general del actual desenvolvimiento del sistema mundial, destacando de dicho panorama algunos elementos centrales que lo caracterizan. Por una parte, los graves problemas presentes en los ámbitos político y económico y por supuesto los sociales. Y por otra parte, las reformas que se han estado discutiendo y aplicando en respuesta a los problemas del cambio del escenario global. Según se argumenta a lo largo del texto, dichas reformas son notoriamente insuficientes frente a la magnitud de los retos que se plantea en ese escenario, con lo cual buena parte de los pilares y las estrategias en que se sustenta el orden económico y político internacional está fuertemente debilitado y continúa a la espera de que se definan o se apliquen los cambios profundos que desde hace ya tiempo se vienen postergando. En este sentido, podemos ver en el siguiente gráfico construido con cifras del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, CIPRI por sus cifras en inglés, los gastos militares globales en dólares constantes que se miden en el eje derecho. Podemos ver ahí que se redujeron de manera importante entre el año 1992 y 1998, teniendo después un incremento constante y significativo hasta el año 2011. En que llegan a un monto que es 70% superior a 1998 y decreciendo levemente en el trienio siguiente para nuevamente aumentar en 2015 y 2016, de tal manera que para el último de esos años, el CIPRI en su informe 2017 estima que el gasto militar mundial equivale a un 2.2% del Producto Interno Bruto o $227 americanos por persona. Esas son las prioridades de gasto del gobierno. En el mismo gráfico se presentan los porcentajes de participación en el gasto militar mundial, eje izquierdo. De los 7 países que tienen los mayores volúmenes de dicho gasto, ahí se ve la participación de los Estados Unidos en dicho total. Tendió a disminuir hasta el año 2001, incrementándose a continuación para alcanzar en 2005 una participación del 45%. Es evidente que a Estados Unidos le gusta gastar en armamento. En el segundo gráfico vamos a poder ver que el CIPRI reporta que después del año 2012 el número de conflictos ha ido aumentando con una ligera disminución en 2016, pasando de 33 conflictos en 2012 a 52 en 2015 y a 49 en 2016. La última reducción, sin embargo, para el CIPRI confirma la tendencia de que haya un número significativamente mayor de conflictos en los últimos 3 años, en comparación con el periodo 2007-2013, lo que lleva a esa fuente a afirmar que si bien hay situaciones diferenciadas en las distintas regiones del mundo, el patrón de conflictos armados y procesos de paz en 2016 parecieron confirmar la reciente tendencia a revertir la paz posterior a la Guerra Fría. En un sentido semejante, el mismo CIPRI en su informe del año 2016 destacaba que el incremento de números de conflictos armados se debía en gran parte a la expresión del Estado Islámico a nuevos territorios, afirmación que en ese informe acompañaba un balance nada positivo respecto a la guerra contra el terrorismo declarada y encabezada por Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas. Paralelamente a la acentuación del gasto militar y de los conflictos armados en el ámbito del funcionamiento económico sistémico, lo más destacado a partir de 2018 ha sido la crisis desatada en ese año, que alcanzó su mayor fuerza en 2019, luego de lo cual se ha mantenido como marco general de desenvolvimiento de la economía mundial. En lo que respecta al comercio internacional, en el gráfico 3, se ve la profunda caída ocurrida en el año 2009, de más de 10% y por tanto mucho más profunda que la disminución de la actividad económica,
a lo que se agrega luego de una recuperación transitoria en 2010 y 2011. A partir de 2012, el volumen del comercio internacional ha crecido a tasas notoriamente bajas, lo cual en el último año han sido inferiores a las de crecimiento de la producción global, alcanzando un incremento de apenas 2.4 en 2016, e incluso, según un informe reciente del director de la OMC, el incremento de 2016 fue solo de 1.3%. Lo anterior se ha acompañado de graves problemas en el funcionamiento de la OMC que se mencionan posteriormente y de tendencias al incremento del proteccionismo, sobre todo en la aplicación de medidas no arancelarias. Al respecto, según la parte correspondiente del portal integrado de información comercial. En lo que se refiere al PIB en todos los casos y en particular al promedio mundial, el de los países desarrollados, se ve la fuerza que tuvo el deterioro en el año 2009. El crecimiento diferenciado de China y el total del país en desarrollo respecto a los países desarrollados no se limita al periodo reciente, sino que ha venido presentándose desde hace varias décadas, dando lugar a cambios importantes en la estructura jerárquica de los países y regiones en el sistema económico mundial. Ahora, si vemos con atención el gráfico número 4, que tiene datos de la UNCTAD, podemos ver que se presenta la participación de los países desarrollados y los que están en desarrollo en la producción mundial, presentándose las exportaciones y el total de flujo de ingreso de inversión extranjera directa para esas tres variables, al igual que para otras que pudieran utilizarse. Hay una notoria disminución en la participación del primer grupo de países y un consiguiente aumento de los países en desarrollo. En el caso de la producción mundial para estos países, ese aumento implicó pasar del 21% en 1990 a 34% en 2016, en tanto que su participación en las exportaciones y en los ingresos del IED, que en 1990 era del 28% y 27% respectivamente, para los años recientes ha rondado el 50%, con un punto máximo en 2014, cuando fue de 49%, y las exportaciones del 57%. Ahora, en el gráfico quinto, en el que podemos observar la participación de China en los totales mundiales, ahí sí que podemos ver que para las mismas tres variables del gráfico anterior, más las importaciones y los flujos de salida, la mayor participación china en esos totales queda de manifiesto si se tiene presente que para las cinco variables, sus porcentajes en 1990 fluctuaban entre 0.3% para las salidas y 1.8% para las exportaciones, en tanto que en 2016 dicha participación alcanza 8% y 10% o más para las cuatro variables, de las cuales las exportaciones mundiales y en salidas le corresponden a la participación china, que alcanza para ese año un 13%. De acuerdo a esta gráfica, ese aumento en la participación de China para las cinco variables indicadas ha implicado importantes cambios en su posición mundial, de tal manera que entre 1990 y 2016, China pasó del lugar 15 al 1 en las exportaciones y del lugar 18 al número 2 en las importaciones, del lugar 12 al 3 en los ingresos del EID, del lugar 22 al número 2 en las salidas del EID y del lugar 12 al 2 en la producción mundial. Por cierto, les había presentado a mi gatito, se llama Pike. Saluda a la cámara, Capitán Pike. Ve a jugar, Pike. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de las reformas y su insuficiencia. La identificación realizada brevemente en el apartado anterior apunta a un escenario global de creciente complejidad, al cual, además de los problemas y cambios ya presentes, se suman nuevos niveles de incertidumbre, derivados en buena medida de estilo errático y amenazante que la nueva administración estadounidense ha venido imponiendo en su política exterior. Claro, hablamos de la administración de Donald Trump. En lo que respecta a la estructura del orden multilateral en su componente económico, desde hace ya tiempo se ha venido postergando la redefinición de las normas e instituciones que las constituyen, las cuales en su conformación actual, lejos de facilitar un comportamiento ascendente y equilibrado de la economía mundial, más bien se ha constituido en generadoras de crisis y graves desequilibrios.
Desde antes del estallido de las crisis mundiales en 2008 y con mayor razón en años recientes, ha quedado de manifiesto la necesidad de redefinir los fundamentos en que se sustenta el orden económico internacional en cuestiones tales como las siguientes: la concentración en un pequeño número de países de las decisiones y la definición de las normas políticas relevantes, así como la rápida y profunda liberalización de los flujos internacionales de mercancías y capitales, mas no de personas. Las funciones asumidas de la IFI y el desempeño que han tenido desde los años 80 del siglo pasado y hasta la actualidad. La base monetaria del orden internacional sustentada en el dólar, el cual se ha mantenido sin mayores cambios a pesar de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, y la ausencia de reformas profundas en la base monetaria y en la regulación de los flujos financieros, así como el desenvolvimiento de la OMC. Dichos conflictos, además de incluir a lo referido, la toma de decisiones que ya se ha mencionado, se pueden resumir en tres grupos. Número 1, aquellos conflictos referidos al trato especial y diferenciado y al vínculo entre comercio y desarrollo. Principios estos que desde hace muchos años están incorporados a la OMC y antes al GATT, y que fueron profusamente reiterados en la declaración ministerial con que inició la ronda de Doha. Tanto respecto a la prioridad de dicha ronda tendrían la necesidad de los países en desarrollo como a la atención que sería la aplicación del TED. Desde la creación de la OMC y después a lo largo de la ronda del Doha, los compromisos asumidos en las negociaciones han tenido grados muy distintos de cumplimiento, presentándose en respecto al doble patrón. Y tercero, también desde la creación de la OMC y posteriormente a lo largo de la ronda de Doha, ha habido dos posturas claramente opuestas con respecto a la diversificación de temas a negociar y a la profundidad de los compromisos de la liberación para con distintos temas. A pesar de que en la última memoria de actividades como secretario general Ban Ki-moon se refirió a su periodo a cargo como un decenio de reforma exhaustiva de la gestión, una buena parte de los problemas anteriormente señalados subsisten hasta la fecha. Al respecto, basta tener presente lo planteado como resumen hace poco por el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el informe Cambiar el paradigma de gestión en las Naciones Unidas y asegurar un futuro mejor para todos, presentado ante la Asamblea General el 27 de septiembre de 2017. De entre los muchos reclamos hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, los más recientes han estado dirigidos hacia el estatus especial de aquellos 5 miembros que, además de ser permanentes, poseen derecho de veto, ya que según la Carta de la ONU, todas las decisiones del Consejo que no son procedimiento deben incluir los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. El uso de veto ha sido una constante a tal punto que, según información de la propia ONU, a lo largo del funcionamiento de dicho consejo, los miembros permanentes lo han utilizado 246 veces, frenando 211 resoluciones. En suma, a lo que respecta al Consejo de Seguridad, sobran evidencias de que las mayores potencias resultantes después de la Segunda Guerra Mundial mantienen hasta hoy en dicho Consejo una posición absoluta de ventaja sobre todos los demás países, lo que ha incluido utilizar el derecho de veto según sus intereses o los de sus aliados. Usualmente dichos vetos no tienen relación alguna con el propósito de la ONU de mantener la paz y la seguridad internacionales. La continuidad de la crisis económica mundial y el alto creciente número de conflictos armados presentes y la amenaza de aparición de nuevos y graves conflictos, así como la mayor exigencia derivadas de los problemas ambientales, migratorios, alimentarios, de igualdad de género, entre otros, rebasan claramente tanto al actual orden multilateral como a las modificaciones prometidas, aun si éstas se concretaran. Los principios y estructuras multilaterales vigentes han dado sobradas muestras de incapacidad para asegurar los mínimos de orden y de estabilidad que hoy requieren, e incluso en no pocos casos dichas estructuras en los países que dominan se han constituido en fuente de problemas y no en factores para la solución.
Por consiguiente, los problemas que hoy es necesario enfrentar al ser contrastados con los actuales principios y estructuras de orden mundial vigente apuntan claramente a la necesidad de un multilaterismo no solo reforzado, sino también sustancialmente redefinido, en cual los intereses de las antiguas o de las nuevas grandes potencias no tengan primicia respecto a las necesidades y exigencias de la mayoría de la población mundial. Bueno, eso sería todo con respecto a este texto. Recuerda mandarme un mensaje, un correo si te interesa para que podamos platicarlo, discutirlo o compartirlo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. No olvides darle like, follow, me gusta, etc. Hasta la vista. Eso es todo, amigos.